Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a la doctora Susana Mangana, experta en Islam y en el mundo árabe, con quien dialogaremos acerca de algunas de las claves para conocer y comprender la cultura de estos pueblos. Después del atentado a la revista francesa Charlie Hebdo, fue atacado a tiros una mezquita, un restaurante musulmán fue incendiado y fue baleada también una casa de oración islámica. Las crueles y mediáticas ejecuciones preparadas por el Estado Islámico han movilizado a los ejércitos de las potencias occidentales y han puesto en alerta a millones de personas en Occidente hasta el punto de surgir una verdadera islamofobia. Es preciso superar ese espíritu de venganza y renunciar a la estrategia de enfrentarse a la violencia con más violencia. Ello crea una espiral interminable que lo único que produce es víctimas que la mayoría de todas ellas son inocentes. Para llegar al camino de la paz hay que ir por la paz. Para intentar entender analíticamente por qué ocurren hechos terroristas, cómo tender puentes para el diálogo, la convivencia respetuosa entre todos, qué es el Estado Islámico, qué es el yihad, cuáles son sus raíces, hoy nos acompaña la doctora Susana Mangana, que es experta en Islam, en el mundo árabe, se ha doctorado en estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid, y dirige la Cátedra Permanente de Islam en la Universidad Católica del Uruguay. Muy bienvenida, Susana, un honor tenerte hoy nuevamente en Vivencias. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ti, es nuestro segundo encuentro aquí en la radio, en tu programa, así que un saludo muy fuerte para todos tus escuchas, en momentos en que ciertamente una vez más la coyuntura es la que manda y no son noticias gratas, no es una situación, una coyuntura, valga la redundancia, feliz la que tenemos que discutir, Andrea. Sí, hoy nos tocan momentos difíciles. Pero quizás antes de profundizar en lo que está pasando, cabe hacer algunas aclaraciones pertinentes de la diferencia entre árabe, musulmán, qué es el Islam, porque para después empezar a hablar directamente de lo que sucede. Sí, ¿no? Es necesario contextualizar de qué tipo de colectivos, de qué tipo de grupos humanos estamos hablando. Y todavía persisten las, por así decirlo, distintas visiones que intentan asemejar o amalgamar lo árabe con lo musulmán, que no perciben la diferencia entre etnia y entre religiosidad. Es decir, los árabes refiere al grupo humano, al grupo étnico, si se quiere así explicar, y cuando hablamos de musulmanes o de islámicos nos referimos a la religión que profesan los fieles de esa fe. Por tanto, se puede ser árabe y musulmán, como también hay musulmanes que no son árabes. Esto no es un trabalengua, sino que estamos hablando de 1.500 millones de fieles del Islam en el mundo, frente a 270 a 280 millones de araboparlantes. Lo que ocurre es que la inmensa mayoría, Andrea, de los árabes profesan la fe del Islam. El árabe es además el idioma oficial de la religión del Islam. El Corán, su libro más sagrado, el noble y sagrado Corán, está escrito en lengua árabe, y el profeta del Islam, Muhammad, el elegido, o Mahoma en la versión castellana del término, era un beduino árabe proveniente de la Meca, de las arenas del desierto de lo que es hoy la península arábiga y el reino concretamente de Arabia Saudí. De ahí también que nos equivoquemos y que solemos normalmente tomar por lo mismo un árabe y un musulmán, creemos que significan lo mismo y no lo es. Hay una clara diferenciación. Árabe entonces remite a los 22 países que integran el esquema de integración de los árabes, que es la Liga de Estados Árabe,
un órgano supranacional con sede en El Cairo, en Egipto, sumamente caótico, ineficiente e ineficaz, pero que es un esquema de integración regional, como tantos otros existen aquí en América Latina y también, por ejemplo, en la Unión Europea, y allí tenemos 22 países, y después hablamos de 54 o 55 países que integran la Organización de la Conferencia Islámica, o OCI, donde se aglutinan los países de mayoría musulmana. Pero el país con la mayor tasa de musulmanes en el mundo no es un país árabe, sino que es asiático y es Indonesia. Es muy importante para empezar a abordar el tema tener todo esto en claro y sobre la mesa. ¿Cuáles son los pilares del Islam? Bueno, los pilares del Islam muchas veces se simplifican, sobre todo cuando uno recurre a un texto colgado en Internet, online o en Wikipedia. Normalmente se habla de lo que yo llamo los rituales, la práctica de la fe. Pero evidentemente, como todo credo monoteísta, tiene una serie de creencias espirituales que no vemos, pero que están ahí. La creencia en un único Dios, la unicidad de Dios es central al mensaje del Islam, pero también la creencia en la existencia de ángeles buenos y malos, aquellos que se han desviado del camino recto, que sería, por ejemplo, el demonio o Satanás, la creencia en las sagradas escrituras. Los musulmanes deben reconocer a otras religiones monoteístas como son judaísmo y cristianismo, pero también el día del juicio final. Esos son creencias espirituales, cuando nosotros tengamos que enfrentarnos a Dios y rendir cuentas por nuestra vida, nuestras acciones aquí en la tierra, que no es otra cosa que un viaje pasajero. Ahora bien, esto se ve acompañado por rituales, por manifestaciones sociales de la fe, que es lo que después luego simplificamos y decimos pilares del Islam. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la manera en que reza la persona, a qué templo acude, vamos a intuir rápidamente que es un musulmán. Por tanto, la unicidad de Dios, también representada en esa doble confesión de la fe, no hay más Dios que Alá y Muhammad es su mensajero, es una frase muy sencilla, o la ilaha illallah, o Muhammad Rasulallah. Eso es lo que se dice en árabe. Eso permite que cualquier persona que lo diga seriamente frente a un testigo, o dos testigos por lo general, pero hoy también se utilizan webcam y se utilizan las nuevas tecnologías para conseguir adeptos, se está convirtiendo a la fe del Islam, está abrazando una nueva fe y deviene un converso. Ese sería el primero de los rituales. Luego las 5 oraciones diarias desde que sale el sol hasta que te vas a dormir, hasta que te vas a acostar. Después también el ayuno prescriptivo obligatorio entonces en el 9º mes del calendario lunar, o sea Ramadán. Después el pago de la limosna o el diezmo para la caridad en la sociedad musulmana. Y finalmente la peregrinación o hajj a la Meca, es decir, visitar la Kaaba o lo que es el templo más sagrado de los musulmanes, instalado en la Meca ya antes de la llegada del profeta del Islam, de Muhammad y de su mensaje, y que es el único símbolo preislámico que quedó en pie. Y allí es a donde tienen que acudir los musulmanes siempre que puedan costear el gasto del viaje, ¿verdad? No deben robar, no deben privar a su familia de alimento, por ejemplo, para costear ese viaje, pero se debe viajar al menos una vez en la vida a la Meca para presentar tus respetos al Altísimo, es decir, al Creador de todas las cosas, igual que se dice en el judaísmo y en el cristianismo, y eso sería de manera muy simple los 5 pilares del Islam. A grandes rasgos. ¿Y qué es el yihad? El yihad no lo he mencionado como uno de los pilares del Islam. Yo sé que hay historiadores, también politólogos actualmente, que intentan explicar que el yihad es una obligación del musulmán, pero dicho así, también abona el terreno para seguir manejando en Occidente estereotipos y clichés acerca de los musulmanes. El yihad no es un pilar central del credo islámico, pero evidentemente ha sufrido también mutaciones y el término ha tenido distintos niveles de profundidad en sus acepciones. Me refiero a que el término yihad viene del verbo yahada, esforzarse, por tanto implica un esfuerzo. Primero que nada es un combate, pero un combate entre el fiel y su interior, es decir, en la interna de cada uno de nosotros hay una tendencia al mal, una tendencia al pecado, si se quiere. Entonces, para vencer esos instintos pecaminosos debemos librar una dura, ardua batalla todos los días. Ese sería el primer significado del combate o yihad. Es el gran yihad porque es el combate diario. El combate interno.
interno, la lucha con uno mismo. Ahora bien, si después los musulmanes sufren un ataque o se ven hostigados o sienten que peligra su vida, su dignidad y también su religión, tienen obligación ahí sí de defender, incluso por vía violenta, su religión. Tiene que existir un ataque previo. Y ahí es donde empezamos con las distintas lecturas y los problemas, porque grupos radicales violentos entienden que Occidente ha manoseado, ha hostigado, ha humillado al Islam y a los musulmanes durante muchos siglos, pero eso no es un pretexto que pueda justificar, o no es una razón válida para justificar la violencia sin razón inusitada de grupos como Al-Qaeda, como Jamaat Islamiyya y hoy como el nefasto Estado Islámico que ocupa a buena parte de los estrategas mundiales, analistas políticos especializados en Oriente Medio, pero que también supone un quebradero de cabeza para las cancillerías europeas. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con la doctora Susana Mangana, experta en Islam y en el mundo árabe. Y ya habíamos entrado a hablar del fundamentalismo islámico. ¿Eso es una característica del Islam o es una distorsión del Islam? Ambas cosas, Andrea. A ver, sería impropio de mi parte venir y decir que no hay una amenaza de parte de algunos musulmanes, pero también creo que es una grosería y que es una desinteligencia el hacer tabla rasa y creer que todos los musulmanes nacen ya con un tipo de gen que los inclina hacia la violencia, que quieren destruir a Occidente. Eso evidentemente no ocurre con los 1.500 millones de musulmanes que habitan la tierra hoy. Imagínate si viviríamos en peligro si una religión como el Islam, que se extiende en todos los continentes y que concretamente en Europa tiene una presencia y un arraigo ya de décadas muy fuerte, con países como Francia, donde residen más de 6,5 millones de musulmanes, o en Alemania 3,5 millones, o el propio Estados Unidos, que tiene en torno de 7 millones de musulmanes, incluso después de haber sufrido 11S, yo creo que eso es una grosería que nuestros escuchas van a entender muy bien. Ahora bien, ¿qué es lo que percibimos como amenaza del Islam? Bueno, la existencia de grupos beligerantes muy violentos, yo diría ultraviolentos, que apelan al terror como forma sistemática de imponer sus ideas, por tanto son fanáticos, son fundamentalistas en tanto en que quieren volver a los fundamentos de la fe, pero fundamentos que son entendidos de una manera también muy peculiar, muy sui generis, es decir, el Islam no pide que se maten a niños inocentes, claro, que se decapiten personas extranjeras, así se los considere infieles. Esa manera que tienen ellos de excomulgar, por ejemplo, a otros musulmanes porque los catalogan de tibios o herejes o infieles o apóstatas, eso no debe ocurrir en el Islam, puesto que se cree en el día del juicio final es a Dios, al creador, al sumo creador de todas las cosas, de la tierra y del cielo y del infierno, al que le compete tener la última palabra y decidir qué destino le da o le otorga a una persona. No es al autoproclamado califa bagdadí, por ejemplo, en este momento, Abu Bakr al-Baghdadi, al que deben recurrir estos energúmenos del Estado Islámico. Ahora bien, ¿existe una versión rigorista, puritana, arcaizante del Islam? Pues claramente que sí, es la corriente salafista dentro de la rama suní, de la rama mayoritaria del Islam, porque antes dijimos la diferencia entre árabe y musulmán, etnia versus religiosidad, y dentro de la familia del Islam también hay divisiones como las hay en otras religiones. No es lo mismo un protestante que un católico, y dentro del Islam tenemos suníes, tenemos chiíes, y después cada una de esas ramas tiene a su vez subdivisiones. Ramas que también han vivido historias
de dictaduras, de pasar de dictaduras a procesos democráticos y han sido corridos de un lado para el otro. Ahí estás hablando concretamente del fenómeno que llamamos muy apresuradamente en Europa en el 2011, hace ahora 4 años, primavera árabe. Pero antes de esas dictaduras propias de militares autóctonos de Egipto o de Libia, hubo también un proceso que no podemos olvidar, que fue la colonización rampante europea. Es decir, muchos de los males que aquejan hoy a Oriente Medio, no todos, pero ciertamente muchos de ellos se inspiran también en las frustraciones, en los resentimientos y las heridas abiertas tras los procesos que vivieron, sobre todo del norte de África, pero también países de Oriente Medio, a manos de lo que era la colonización británica, francesa, también española, que España también supo tener su Sáhara Occidental justamente en el norte de África. Hay datos, yo leía de una entrevista publicada del ex consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter, que dice que financiaron Estados Unidos y Arabia Saudita a Osama Bin Laden, que reclutó 4.000 hombres, $20.000 millones a la CIA y Arabia Saudita. Cuando uno habla de esas cifras, es espeluznante lo que se está moviendo, ¿no? A ver, tesis conspirativas siempre hubo y habrá. Yo como profesora, como docente, como analista de estos temas, tengo que moverme más con hechos empíricos o con un análisis más profundo, intentando esbozar una hipótesis y después validarla o refutarla, pero en base a una investigación. Yo lo que sí creo es que hay países que coquetean con el terrorismo, que lo instrumentalizan porque les es útil y servil en un momento dado para su política exterior o para otros objetivos que se persiguen allí en la región, una región, recordemos, sumamente estratégica, porque el altísimo porcentaje de reservas de petróleo que se tiene allí en Oriente Medio la hace una zona no solo emergente en lo económico, sino una zona muy volátil y también un polvorín. Tenemos países como Arabia Saudí, que aglutina el 22,5% de la reserva mundial de petróleo, Irán con el 11% de esa reserva mundial. Kuwait, por ejemplo, un emirato, un principado muy pequeño, tiene 9% de la reserva mundial de petróleo. Entonces, si vamos sumando a todos estos países, nos da algo así como 63% de la reserva mundial de petróleo está instalada en el subsuelo de Oriente Medio, en la península arábiga y lo que llamamos el Golfo Pérsico, pero también otros países en la región. Ahora bien, no podemos simplificar todo y decir que el único malo de la película es Estados Unidos, la CIA, porque ahí también estamos olvidando los roles que han desarrollado tradicionalmente otras potencias regionales, Turquía, Irán, Arabia Saudí, que muchas veces son potencias que se contradicen la una a la otra y son incluso adversarios políticos. Claro, que se maneje esa cantidad de dinero es realmente... Y Andrea, pregúntate cómo se puede estar financiando hoy el Estado Islámico. Antaño fue Bin Laden y Al-Qaeda, hoy tenemos al nuevo cuco, la amenaza del Islam, personificada en este grupo tan ultravirulento. Sobre eso que acababas tú de decir, que lo que se pretende es generar en las mentes, generar miedo. Leonardo Boff señala, y quiero que me digas a ver qué opinas de esto, que el objetivo esencial del terrorismo no es ocupar territorios, como hicieron occidentales en Afganistán e Irak, dice, sino ocupar las mentes de las personas, instalar un miedo generalizado y hacerlas rehenes del miedo. Yo coincido en que no es el objetivo final, es decir, el terrorismo, recurrir al terror, a la violencia para amedrentar a una sociedad civil, a ciudadanos indefensos, y a través del miedo que esos ciudadanos sienten y la presión que ejercen después sobre sus gobiernos, hacer tambalear a un gobierno, presionar la salida de algún presidente. O sea, no se busca ocupar territorio, por lo general eso es cierto, ¿verdad? Ahora, no necesariamente solo ocupar las mentes, sino también destruir, por ejemplo, un sistema jurídico como había en Irak o en Siria, destronar a algún rey o algún gobernante, porque aunque no sean reyes, gobiernan como tal en Oriente Medio, con lo cual yo coincido, el fin ulterior del terrorismo no necesariamente es conquistar un territorio, porque eso se puede hacer a través de una guerra, de una batalla, ¿verdad?, de una incursión militar, pero el terrorismo lo que busca es asustar, amedrentar, aterrorizar a personas indefensas. Por eso se habla de terrorismo, si no sería un enfrentamiento entre dos partes armadas y que por tanto compiten más en pie de igualdad, pero en este caso tenemos a ciudadanos indefensos
que se ven sorprendidos por ese terror, por esa violencia inusitada, y después, a través de su miedo, de su golpe de efecto, ellos también presionan a los gobiernos de turno. Quizás sea esto las explicaciones de estas ejecuciones que se han dado mediáticas. Por supuesto, o sea, el marketing digital, sobre todo de este teleterrorismo, lo llamo yo digital, del Estado Islámico, está muy bien pensado, muy calculado. Los videos son de una factura y una calidad técnica que rivaliza con Hollywood, es decir, hay productoras fuertes con dinero atrás de esa producción, pero también son personas que saben tocar la fibra sensible tanto de ciudadanos europeos que ya están enajenados de su sociedad y que pueden alistarse y engrosar las filas del Estado Islámico, sean conversos al Islam o no, que ya sean musulmanes de origen, como también toca la fibra sensible de los musulmanes en Oriente Medio, algunos para horrorizarlos y otros para también pedirles que secunden su visión tan peculiar del yihad, del combate. El Estado Islámico no se sabe bien lo que busca, porque esa utopía de conquistar el mundo, de volver a imponer el código de la Sharia, por ejemplo en España, que alguna vez tuvo al-Andalus una etapa musulmana, bueno, eso es una utopía, eso es una locura, es algo demencial y no se le va a permitir. Ahora bien, entre tanto, están ocupando un territorio que no les pertenece y obligando a los ciudadanos musulmanes, sobre todo que residen en ese territorio, a acatar sus leyes y su visión rigorista y peculiar del Código Islámico o la Sharia. ¿Y te parece que se ha cumplido aquella profecía que estableció Bin Laden luego del 11 de septiembre de que no habrá más seguridad? Bueno, evidentemente uno no puede decir que vivimos en un mundo en paz. Si hay inseguridad no es solo por la existencia de este grupo Estado Islámico, hay inseguridad en las calles de Montevideo, con mayor o menor medida, percibida también de manera muy distinta por los residentes de distintos barrios, por personas de distinta edad, distintas profesiones. No es lo mismo a lo que está expuesto, por ejemplo, un ciudadano uruguayo que tiene un comercio en un barrio X que otro que trabaja en una oficina y que tiene que, digamos, la persona que quiera atentar o robar ese edificio tiene que atravesar varios controles, subir a distintos niveles, etcétera. Lo que yo quiero decir es, siempre se vivió en un mundo inseguro en ese sentido. Lo que tenemos que aprender a gestionar mejor también es nuestros propios miedos, pero también no aceptar como válidas las excusas y pretextos de estos grupos como el Estado Islámico. Ellos pueden querer estar en guerra contra Occidente, pero nosotros no tenemos que correr atrás de ellos, sino ser mucho más inteligentes y arrinconar al fanático, al extremista, a través de un trabajo arduo que es a través de la educación, de mayor contacto y coordinación de políticas sociales con los inmigrantes en Europa, pero también con los colectivos musulmanes. ¿A través de quién? Pues a través de sus líderes espirituales, de sus líderes religiosos. Antaño, hace 20, 25 años, estas personas abrían una mezquita, un centro cultural en Francia, y nadie controlaba qué se decía allí, ¿verdad? Porque como era una república laica, como era un Estado de Derecho, una democracia, bueno, hoy sabemos que a través de esos discursos también se ha estado, de alguna manera, monitoreando el diálogo interreligioso, pero también desde muchos líderes musulmanes volviéndose intransigentes con cristianos, con judíos, alimentando fobias, alimentando miedos, con lo cual yo creo que hay que hacer un trabajo mucho más fino, más riguroso con las comunidades musulmanas en Occidente, pero también que los planes de estudio cambien, que cambien la narrativa, que se trabaje el concepto de la alteridad, el respeto al diferente, claro. No porque lo tolero, sino porque hay que respetar las diferentes voces que viven en mi sociedad. Y yo creo que eso es una lucha que nos va a llevar mucho tiempo, mucho más del que deseamos, pero es mucho más de cambios de sistemas educativos. Claro, pero es más eficaz que armar una coalición de 60 países, bombardear desde agosto aquí sistemáticamente las supuestas posiciones del Estado Islámico y darnos cuenta meses después de que hemos recuperado solo el 1% del territorio iraquí. ¿Cuántas personas están viviendo con temor, huyendo de bombas o muriendo o quedando malheridas por esas bombas? Porque eso no se nos cuenta. ¿Cuántos de ellos están viviendo situaciones aberrantes, humillaciones, vejaciones? No nada que ver. Claro, me refiero a civiles. Claro. ¿Qué pasa con la guerra civil de Siria? Que ya damos por hecho que durante por lo menos 3 años más Turquía y Estados Unidos van a estar formando más de 3.000 milicianos opositores al gobierno
de Bashar al-Assad. ¿Cómo puede ser posible que algunos de esos refugiados hayan tenido que terminar recalando en Uruguay, aquí, en el Cono Sur, en América Latina? Porque esta guerra civil lo que ha producido es más de 11 millones de desplazados y de refugiados. ¿Dónde está la comunidad internacional? Nuestra capacidad de aguante ante el horror humano es tan increíble como bochornosa también, Andrea. Parece increíble que un lugar tan chiquito en el Cono Sur haya albergado a refugiados sirios, ¿no? Claro, y bueno, y como aquí llegaron a Uruguay, han llegado a muchos otros países en Europa, pero también en Oceanía, en Nueva Zelanda, también en Australia, como también hay refugiados sirios y en buena cantidad en países escandinavos, por ejemplo. Vivencias. En Vivencias en CX30 Radio Nacional, dialogando con Susana Mangana. Y de hecho existen otros tipos de fundamentalismos en algunas partes de Occidente, como estábamos hablando, la islamofobia, la xenofobia, el antisemitismo. ¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo hacer para detenerlo? Bueno, evidentemente, viviendo en el mundo que vivimos hoy, posmoderno, se dice la sociedad posmoderna del siglo XXI, ya un mundo globalizado, porque no se trata de decir si vamos o no hacia un mundo globalizado, sino que ya vivimos en él. Vivimos en Uruguay, vestimos prendas de algodón que lo extraemos de Bangladesh, que fabrican esa prenda de repente en Corea y que acaba desplegada, por ejemplo, en un shopping en Punta del Este. Eso es el mundo globalizado de hoy. Eso los jóvenes lo entienden muy bien. Nuestras tablets, nuestras nuevas tecnologías que tienen muchos y múltiples componentes de muchísimos países asiáticos. Entonces, tenemos que aprender a convivir con aquellas personas que profesan otra religión o personas que incluso habiendo nacido en el seno de nuestra misma familia, un buen día tienen otra opción sexual, otra opción, por ejemplo, de religiosidad o de búsqueda de la espiritualidad, otra forma de alimentarse. En el Uruguay, un país eminentemente cárnico, ¿no?, que donde se consumen, yo creo que son casi 90 kilos de carne, entre carne bovina, ovina y también avícola, ¿no?, es decir, carne de pollo, vamos a decir así, 90 kilos por persona, por ciudadano aquí en Uruguay. Bueno, que existan veganos parecería algo utópico, parecería un sueño, o que existan personas vegetarianas, y sin embargo, pocos, pero existen. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho más desde el plano educativo, aprender desde la niñez qué es un prejuicio, qué es un estereotipo. Yo hice ese ejercicio el año pasado, pienso repetirlo este año, Andrea, en la universidad, con jóvenes no de primer año, de segundo año, y tuvieron enormes dificultades para definir qué es un prejuicio. No todos entendían lo mismo por el concepto y tuvimos que trabajarlo en clase, pero fue sumamente provechoso. Fue en un momento también donde hubo un conflicto en Oriente Medio importante, el colectivo judío se vio de alguna manera impactado aquí también en Uruguay, se vuelve a recurrir al estigma, al cliché, a las palabras altisonantes, las burlas. Entonces yo creo que fue importante trabajarlo en clase y, como tú dices, hay muchos fundamentalismos y muchos fanatismos. Aquel que se violenta en el fútbol es un fanático en el deporte, ¿verdad? Pero también vemos otro tipo de fanáticos que arremeten con violencia, que abusan de alguien más débil, por ejemplo, para imponer su idea. Entonces yo creo que es tarea de todos el aprender a convivir, el aprender a educar a nuestros hijos. La esperanza son los jóvenes que van educados de otra manera. Hoy, con las leyes que vamos aprobando, sobre todo en sociedades como en Uruguay, como en España, como en la buena parte de los países que llamamos occidentales, lo que se busca es la protección de las minorías, de los derechos de esas minorías. De los más vulnerables. Exactamente. Entonces ya los niños no se mofan, al menos no tanto como antes, de ciertos colectivos. Antes era hasta jocoso, era motivo de burla en un asado, ¿verdad? Y hoy eso ya no es políticamente correcto, la gente se cuida más y creo que es bueno que nos cuidemos hasta de qué forma hacemos un chiste, ¿verdad? Alguien me decía
decía, Susana, hacemos chistes de gallegos y tú no te molestas. No, yo ya asumí, hasta yo me río de mi propia identidad gallega, si se quiere. Pero cuando llegué al país era evidente que los chistes se hacían sobre gallegos, y al principio claro. Yo decía, bueno, no somos todos tan brutos o no somos todos tan ignorantes. Reconozco de dónde viene ese estereotipo, pero es eso, un prejuicio, un estereotipo. Ahora bien, tampoco hay que minimizar los riesgos. En Europa hoy se sienten en muchos países invadidos por lo que ellos dicen la marea verde. ¿Hasta dónde esto es cierto? Yo creo que como todo en la vida hay cuestiones de percepciones. En momentos en que hay crisis políticas, crisis de identidad en el seno de la Unión Europea, ahí tenemos la rémora, que significa a nivel de recuperación económica de Grecia, de Italia, la propia España, que se debate entre si está en crisis o saliendo de la crisis, el descreimiento de la clase política. Todo esto abona el terreno y genera un caldo de cultivo donde medran los miedos, los resentimientos y donde se señala con un dedo acusatorio muy fácilmente a la cabeza de turco, al chivo expiatorio, que en estos momentos son los inmigrantes y mucho más si son de color, si son norteafricanos, por tanto magrebíes, y ahí empezamos con el Islam. La inmigración en Europa es netamente africana y musulmana, mientras que la inmigración en Estados Unidos es hispana y por tanto, como dicen allí los norteamericanos, Dios habla castellano. Eso no ocurre en Europa. Decíamos 6,5 millones de musulmanes en Francia, 3,5 millones en Alemania, 1,5 millones en Italia. Por tanto, hay que aprender a convivir y a aceptar que hay un verde, el color del Islam, que también campea en Europa. Pero eso no significa que aceptemos todo, sino que también hay que mostrar todo aquello que tiene positivo la vida en Europa, los valores, el acervo cultural europeo y occidental a los inmigrantes que deciden libremente residir entre nosotros. Por eso digo, hay que trabajar mucho más cercanamente a las comunidades musulmanas a través de sus líderes espirituales y no simplemente creer que porque les permitimos tener un centro cultural, un centro religioso, vale decir un templo, ya hemos cumplido con nuestro deber. Eso no es así. Hay que sumarlos a la toma de decisiones del país, de la política, pero también de las políticas sociales, educativas, para que se comprometan con la sociedad de acogida. Y a eso que tú estás diciendo, de una reflexión, es que en la cultura moderna no se ha producido ninguna religión nueva, más bien se han sustituido por funciones idolátricas como la razón, el progreso sin fin, el consumismo ilimitado, la acumulación sin límites, o sea, todo eso se suma a lo que bueno, tú dices, yo creo que eso, ¿no?, son manifestaciones de carencias que el ser humano tiene, o que compramos momentos de felicidad efímeros, ¿no? El comprarnos cada vez un chiche nuevo cuando se lanza al mercado, sustituir la presencia de un padre, una madre, con regalos más caros para los hijos, vacaciones fantasiosas, paseos a lugares exóticos o a hoteles caros para, de alguna manera, encubrir otras carencias. Pero también yo diría que, ojo, sí han surgido religiones, no diría nuevas, pero sí búsquedas de espiritualidad. Me refiero a que hoy no hay un monopolio de la Iglesia Católica como había antaño, ha habido una desprivatización, se dice, de lo religioso y por tanto ahí han surgido religiones nuevas, por ejemplo, aquellos que buscan a través del budismo aquí en Uruguay o de caminos, por ejemplo, cercanos a las cofradías sufíes. Son pocos, evidentemente estamos hablando de un país con una alta tasa de ateos, pero también de agnósticos, y donde no hay injerencia de la religión en la política. Es lo que decimos una sociedad secular, es decir, es no un país, una sociedad laica, sino que el Estado es laico, que son dos cosas diferentes. Las personas sí tienen su creencia, su corazoncito, su religiosidad. Por eso tenemos luego Yemanjá y tenemos distintas manifestaciones de la fe. Lo que yo creo es que el ser humano, lejos de alejarse del hecho y la expresión religiosa, adquiere nuevas formas de espiritualidad en este siglo XXI. Y eso hay que aceptarlo y entenderlo. Y claro que sí, cuando la persona se ve deprimida, se ve sobrecargada con problemas, no sabe cómo salir a flote, busca algún tipo de refugio,
pero también algún reparo, y muchas veces las religiones vienen a dar eso, y eso no es a priori negativo. Lo que sí es negativo es la manipulación de la persona cuando está en un estado de vulnerabilidad, la manipulación con una instrumentalización de la fe, y ahí sí me pongo de punta y digo, me niego a eso, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos que, como sociedad, todos denunciar esos casos, porque son un abuso como cualquier otro. Cualquier abuso que sucede en la sociedad. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX30 Radio Nacional dialogando con Susana Mangana. Susana, a ver, ¿qué cursos vas a dar este año? Así la audiencia los invitas a participar. Claro, yo creo que la audiencia me ubica mucho y es así en la Universidad Católica del Uruguay, donde desde hace ya muchos años, concretamente iniciamos lo que hoy es la Cátedra Permanente de Islam y Mundo Árabe en el año 2005, hace ya 10 años, con un curso piloto. Hoy es una cátedra que tiene vida propia, como suelo decir yo, tiene distintas actividades. Si bien ya no voy a dictar clases de lengua árabe dentro de la cátedra, las voy a seguir dictando por el Centro de Idiomas Modernos, con lo cual para el público es lo mismo, o sea, se dictan clases de idioma árabe 2 veces por semana, en un horario quizás no nocturno, porque yo también entiendo que es bueno que no concentre toda mi actividad por razones familiares, pero también de poder yo nutrir mi estudio, de poder también asistir algunas veces a un cine a ver una película importante para mis clases, o para poder ir a algún acto en alguna embajada que se me convoque. Bueno, no puedo seguir concentrando todo en la noche, pero se dictan clases de idioma árabe y después de cultura e identidad islámica. Son 2 módulos que solemos trabajar, es decir, es un enfoque multidisciplinar: cómo surge la fe del Islam, la historia, la cultura de los pueblos árabes y musulmanes, el credo musulmán, eso que hemos dicho aquí hoy contigo en la entrevista de manera muy resumida, explicarlo paso a paso, dándole el tiempo que cada uno de esos rituales merece, para llegar a cuestiones que interesan siempre mucho, como el rol de la mujer en el Islam, los puntos de fricción con Occidente, los encuentros y desencuentros entre la cultura islámica y la cultura judeocristiana, vale decir occidental. Ahora bien, no solo voy a estar en la Universidad Católica del Uruguay, donde los escuchas pueden llamar a partir de la segunda semana de marzo, ahí van a poder ya tener toda la información disponible. Este año voy a estar con los cursos de la cátedra en el primer semestre en la sede de Punta del Este y Maldonado, y en el segundo semestre aquí en Montevideo, pero también para atender a distintos públicos que por razones laborales o de residencia, familiares, de tener niños chicos, necesitan otros horarios y otros lugares de convocatoria. Voy a estar dictando un curso sobre la cultura, la identidad, pero también la coyuntura, aquello que está pasando hoy, porque yo nunca suelo dar algo en abstracto, lo relaciono con los titulares del día, pero también del momento, esto del Estado Islámico, cómo puede ser que 600 ciudadanos franceses, musulmanes o no, vayan a engrosar las filas del Estado Islámico con el objetivo de ese frenesí vengador de decapitar cabezas. ¿Cómo puede ser que haya jóvenes que se vayan de sus casas, tomen un avión de Turkish Airlines para viajar a Turquía, desde allí a Siria, y sean menores de edad y nadie las detiene en el camino? Bueno, todo eso lo vamos a explicar en el Lawn Tennis de Carrasco. Vamos a estar allí en el teatro de los jueves de 3 a 4 y media de la tarde. Y después los días lunes en el Círculo de Bellas Artes, ahí en Punta Carretas, en la calle Tabaré, en los lunes de 6 a 7 de la tarde. O sea, ¿se comunican al Lawn Tennis en el Lawn o al Tennis curso de Bellas Artes? Del Círculo de Bellas Artes, ahí tengo el teléfono a mano, que es el 2710 0622, y si no, buscan el email en la página web del círculo. Es un lugar muy emblemático de esa zona costera, Positos, Punta Carretas, un lugar que además me gusta apoyar por lo que tiene también de cursos dedicados a divulgar el arte, la cultura, y siempre son grupos reducidos, con cupos limitados, pero es para ese público adulto que por lo general no quiere salir de noche. ¿Algún email para sí, tengo un email contigo? Es smangana@
info@círculobellasartes.org o si no, info@círculobellasartes.org.ui, y en la página del LON buscan allí cómo comunicarse con la encargada de la parte de difusión cultural, que es Isabel Fasio, ¿sí? Ahora bien, sumo a toda esta actividad, este año voy a estar brindando charlas, siempre las he dado, pero este año voy a estar organizando charlas aquí en Montevideo y también en el interior del país, pero en marzo voy a estar arrancando con una charla inaugural, que incluso ya tengo el título de lo que quiero trabajar, de la primavera árabe al Estado Islámico, es decir, explicar cuáles fueron los resultados, los fracasos, las esperanzas truncadas también de ese proceso que llamamos de revueltas árabes a partir del 2011 en Túnez, para llegar a cómo surgimos, cómo surge la amenaza y cómo podemos comprender la violencia del Estado Islámico, de dónde surge ese afán de decapitar cabezas, quemar vivo a una persona, ¿verdad?, a un piloto, como hicieron con el piloto jordano hace poquitas semanas. Entonces, eso lo voy a resumir en una charla que se va a brindar en algún hotel de la capital. Estoy viendo ahora de ultimar detalles cuál es el más adecuado, en una ubicación que sea estratégica, para que así personas de todas las edades, pero sobre todo público muy adulto, público veterano que nos escucha en las radios, que me sigue en los programas de televisión, que no quiera hacer un seminario, quiera ir a una charla. Tengo personas que dicen, mira, yo tengo niños, a veces nietos que vienen a casa, o yo voy a viajar a Europa, no puedo yo inscribirme por 3-4 meses, además no quiero ir de noche, quiero que sea otro horario. Bueno, ahí voy a estar brindando charlas más precisas sobre un tema muy puntual, como es el que acabo de describir, y vamos a estar haciéndolo en un hotel céntrico muy céntrico aquí de la capital. No y te lo anunciaré a través de tu programa. Claro, así la gente que te sigue y que siempre está... Y si no, por mail son más que bienvenidos a escribirme a smangana@gmail.com y ahí contesto con mucho gusto. Perfecto. O sea que vas a tener un año muy agitado. Bueno, esos son sin los viajes, que tengo que siempre estar alerta y atenta a congresos, a alguna participación que tengo en otros proyectos, ONGs con las que colaboro en Oriente Medio y fuera de Oriente Medio. Pero sí, voy a tener un año, yo creo que bastante movidito, también porque la coyuntura así lo requiere, ¿verdad? Yo no quiero elevar los niveles de alarma, pero me parece que es una obligación mía como docente tener una vigilancia académica, al menos, de la situación en Siria, en Irak, porque evidentemente hay una amenaza. ¿Quién es el culpable? Se verá, no es solo Estados Unidos, tampoco son siempre los musulmanes, es compartida esa culpa, decíamos, los procesos de colonización, la inversión que se hace en gasto de armas y no en educación en estos países, ¿verdad? ¿Cómo se puede llevar la democracia a punta de tanque y de pistola? Es incomprensible también aquí en Uruguay, pero de todas maneras es obligación nuestra, los docentes, explicar esta situación, incorporarlo a los programas de estudio. Así que bueno, además de las clases que suelo tener en la licenciatura de negocios internacionales de la Católica, también dicto todas estas actividades dentro de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe. Así que va a ser un año más bueno, a mí me gusta. Tus 4 niños. Sí, más mis 4 niños, que también requieren un tiempo, pero que asumen que es la tarea de la madre, ¿verdad? O sea, luego también de alguna manera compenso en vacaciones, intento hablar de mi trabajo, que miren en la televisión cuando sale mamá, cuando está en un programa y explica parte de la realidad que les toca a ellos comprender, o les tocará cuando sean más adultos. Pero bueno, ese es donde va a estar concentrada mi actividad, la Universidad Católica, después el Círculo de Bellas Artes, el lawn tenis de Carrasco y por supuesto los programas de radio con los que colaboro habitualmente, que la audiencia también conoce. Exacto. Sarandí los sábados y TNU en Televisión Nacional de Uruguay, y vamos a ver si hay alguna otra sorpresa por ahí. Muy bien, bueno, felicitarte, desearte mucho éxito con todo esto que estás emprendiendo, que seguramente va a ser, todos los cursos van a estar a full porque la gente te sigue y ya sos un referente en el tema desde hace muchos años. Bueno, y Andrea, no hay que olvidar que así como hay personas de Europa que se sienten atraídas por esta quimera quijotesca del Estado Islámico de crear un nuevo sistema y orden jurídico y hasta monetario, pero también de ofrecerles una nueva sociedad alejada de esquemas imperialistas, etcétera, también hay vasos comunicantes con América Latina, y yo creo que tenemos que estar muy atentos, porque si bien el Estado Islámico no tiene ninguna presencia hoy en el continente americano y menos en Latinoamérica, no por ello podemos perder de vista que el Islam suele atrapar a aquellos que están muchas veces necesitando un reparo, una nueva familia, necesitando un refugio y sobre todo como ese afán de venganza contra un occidente que se les antoja arrollador.
Está complicado, ya cerrás con una bomba casi. Y bueno, yo no suelo elevar las alarmas si no es necesario, pero también digo que yo entiendo que no nos podemos descuidar. Cruzar de brazos. Exactamente. Hay que mantenerse alerta para también prever situaciones que podían ser previstas. Bueno, Susana, ha sido un inmenso placer recibirte. El placer es mío. Desearte un exitoso año y las puertas están abiertas para cuando quieras. Muchísimas regresar, gracias. Te recibiremos con muchísimo Así será. gusto. A la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes y a nuestro compañero Gaby Juncal en Controles, gracias por su trabajo en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.